Antauro Humala acaba de salir de la cárcel. Y hay mucha gente que ha celebrado su salida y hay otros que la han satanizado. Incluso que han vinculado a Pedro Castillo con la salida de Antauro Humala como si fuera el último as bajo la manga que tiene Pedro Castillo para salvarse de las diferentes imputaciones que se le están dando en tema de corrupción a él y a toda su familia, porque Pedro Castillo tiene 6 carpetas fiscales. Recordemos, el tema de Pedro Castillo está en la fiscalía. La fiscalía no mete preso a alguien. La fiscalía solicita a través de una serie de pruebas al Poder Judicial que meta preso a alguien o que lo meta restrictivamente. Pero no es que la fiscalía ya lo pueda meter preso. Es un trabajo que puede tardar mucho tiempo. Veamos cuántas personas procesadas hay en el Perú y todavía no hay sentencia. Tampoco creo que eso pase con Pedro Castillo en el caso de que fuera culpable, para los que aún creen en él. Yo sigo creyendo que es culpable. Por otro lado, el señor Antauro Humala sería el as bajo la manga que Pedro Castillo tiene. La gente no conoce mucho de Antauro Humala, pero lo poco que sabe de él es que es una persona determinante. Es una persona preparada. O sea, es una persona que conoce historia, de etnia, de cultura, de raza. Y que cada vez que habla, cree que lanza algunas cosas interesantes para el sentir peruano. No se olviden que los peruanos son muy amantes de los caudillos. Por eso que Ramón Castilla, Andrés Severino Cáceres, Velasco, esta gente ha sido muy amada, muy respetada, muy querida. Odría, por ejemplo, también. O sea, son militares o no militares que han sido principalmente caudillos para el pueblo peruano. Y el peruano siempre está en busca de un caudillo. Y Antauro Humala puede serlo. El peruano principalmente está cansado de la corrupción y cree que Antauro Humala, por la promesa de fusilar a los corruptos, es la solución. No les importa el aspecto económico, no les importa el aspecto político, el aspecto social, no. Basta y sobra con que fusile a los corruptos. Dicho sea de paso, tendré que fusilar a su hermano también, Ollanta Humala, porque él ha sido un corrupto, es un corrupto que ha recibido plata de Odebrecht, él y su mujer, la señora Nadine Heredia. Pero ¿cómo es que Antauro Humala se hizo famoso? ¿Cómo es que Antauro Humala hoy es conocido por todos? Primero es que en el año 2000, el 29 de octubre del año 2000, se levantó en un establecimiento minero allá en Tacna, conocido como el levantamiento de Locumba. En el levantamiento de Locumba, junto a 69 reservistas, se rebeló contra el gobierno del presidente Alberto Fujimori, el corrupto Alberto Fujimori, porque Alberto Fujimori estaba hasta aquí. La corrupción se había revelado en septiembre pasado de ese año. El primer video donde aparece Alberto Curi con Montesinos recibiendo no $10.000, que era lo que quería dar a Montesinos, sino en total $15.000. Ese video hizo estallar la corrupción del gobierno de Alberto Fujimori, y aunque Alberto Fujimori diga que no sabía nada, evidentemente como cabeza de Estado y como su asesor Vladimiro, había obviamente una información tácita al menos, que no nos van a ver la cara de tontos. Ante eso supuestamente se rebeló, ¿ok? Y solicitó la renuncia de Alberto Fujimori y la restitución de la Constitución de 1979. Sin embargo, su levantamiento no logró nada, ¿ok? Porque justamente ese día se fugaba Montesinos. Algunos han vinculado el levantamiento de los hermanos Humala el 29 de octubre del 2000 para tapar la fuga de Montesinos. Eso juzguen ustedes. Por otro lado, Paniagua le dio una amnistía, lo perdonó, le dijo, ok, sal, estás libre porque te rebelaste contra un gobierno corrupto, entonces estamos contigo, no te preocupes. Eso es lo que dijo el señor Paniagua. Sin embargo, en el año 2005, el 1 de enero del año 2005, 5 años después, aproximadamente, el señor Antauro Humala esta vez se revela. Su hermano Ollanta Humala, desde Corea del Sur, donde lo habían enviado y le iban a dar el pase al retiro 2 días después de ese levantamiento, respaldan un famoso proceso, entre comillas, revolucionario, conocido como el Andahuaylazo. ¿Qué es el Andahuaylazo? Es tomar la comisaría de Andahuaylas, más o menos 160 reservistas, otros dicen que fueron 300 reservistas, el 1 de enero a las 4:25 de la mañana. Normalmente esa comisaría tenía aproximadamente 80 policías, pero al ser año nuevo, 70 estaban en su casa, y 10 estaban cuidando la comisaría. ¿Qué es lo que ocurrió? Que los 160 reservistas desarmados reducieron a los policías, le quitaron sus pertenencias y sus armas de defensa, entre las que podríamos hablar principalmente de 80 armas HK-G3, granadas de guerra 29, 4 escopetas, 11 pistolas, 800 bombas lacrimógenas y 500.000 cartuchos. Eso fue
el 1 de enero. Sin embargo, el 2 de enero, al día siguiente, hubo un enfrentamiento entre los reservistas y el Escuadrón Verde. Ya para eso habían secuestrado a 17 policías los reservistas, pero no había muerto nadie todavía. Pero el 2 de enero, lamentablemente, en un enfrentamiento entre los reservistas y el Escuadrón Verde, a las 5 de la mañana, dejó como resultado la muerte de 4 policías y 2 reservistas. En un reportaje realizado por Fabricio Escajadillo, se demostró que las balas que habrían matado a los 4 policías no vinieron de los fusiles, de las armas, de los reservistas que estaban cruzando el puente, sino que habrían venido de la espalda, de la zona donde se encuentra un cerro. Desde ahí unos francotiradores habrían disparado. En el gobierno de Toledo se satanizó a más no poder Antauro Humala, porque lo vieron, eso sí, yo no discuto, un tipo muy radical que iba a tomar el toro por las astas e iba a instalar un sistema que ya se instalaba en el Perú y que en breve vamos a hablar. Pero hay que ser honestos, Antauro Humala y sus reservistas no mataron a los policías. Es más, no fue un grupo dirigido por él el que mandó a matar. No se le puede comparar a Antauro Humala con Abimael Guzmán, ni con Fujimori, ni con ningún gobierno donde se haya matado gente. Porque algunos dicen, ok, Fujimori no mandó a matar a los chicos de la Contuta, pero igual es responsable. Abimael no mandó a matar a los niños de Bucaramanga, pero igual fue su equipo. Sí, pero la diferencia con Antauro, y esto es un poco difícil de entender, yo no soy pro Antauro, detesto su política económica y ahorita vamos a hablar de ello, pero no por ello voy a mentir, no por ello voy a engañar. Antauro Humala no encabezó a ese grupo de personas que dispararon a los 4 policías y le quitaron la vida. Fueron agentes progubernamentales del gobierno de Alejandro Toledo, y en ese reportaje de Fabricio Cajadillo, que lo vamos a dejar por aquí, ustedes van a poder conocer a más profundidad lo que verdaderamente pasó ese día. Y Antauro Humala fue encarcelado por esos motivos, luego por otros, hasta que también por secuestro. ¿Ok? Porque se considera un secuestro lo que hizo. Bueno, él considera que no, que fue una insurgencia, pero es parte también de un proceso a lo que él llama, y yo no lo considero como tal, una revolución. Antauro Humala estuvo preso, fue condenado y durante mucho tiempo, cuando su hermano Ollanta Humala, que encabezó, porque Ollanta Humala encabezó esto, el mismo Antauro lo dijo en su momento, que el líder histórico del etnocacerismo es Ollanta Humala Caso, es decir, su hermano. Pero ¿por qué Andahuaylas ha sido escogido para justamente esta toma del local de la Policía Nacional de Perú? Este ha sido escogido por orden expresa del comandante Ollanta. Él me dijo, Antauro, nosotros somos etnocaceristas, nuestro patrono es Cáceres, y recuérdate que el último ejército de la Breña, el cuarto ejército de la Breña, luego del desastre de Huamachuco, se organizó acá. Y es el que sale, hace la guaripampeada y libera a Lima. Entonces me dijo, no sé qué haces, pero tiene que ser históricamente Andahuaylas. Después de este enfrentamiento entre Antauro, los reservistas y los policías del Escuadrón Verde, el 3 de enero se terminan entregando. Llega porque llega un grupo de agentes de la DIROES, armados, 300 aproximadamente. Ese mismo día matan a 2 reservistas. Habían 1000 pobladores aproximadamente que levantan en hombros a Antauro y lo apoyan. Pero por la noche, al darse cuenta que no iba a poder continuar con esta rebelión, termina entregándose. Y luego los 160 líderes encabezados por Marco Antonio Vizcarra, conocido como el Paiche, también se entregan ante la carta que le escribe Antauro pidiendo que haga exactamente eso. Ollanta es o fue el líder histórico del etnocacerismo, lo dijo Antauro Humala. Antauro Humala va preso y un año después, nada más, el señor Ollanta Humala casi gana la presidencia. Esta vez le ganó Alan García Pérez. Ese Ollanta Humala de las elecciones del 2006 fue un Ollanta Humala muy parecido a Antauro y muy distinto al Ollanta Humala del 2011. En el 2011 Ollanta Humala le gana a Keiko Fujimori, pero para ganarle tuvo que hacer pactos con los caviares, con la CONFIEP, con los grupos de poder, con los medios de comunicación. Por ello le dio grandes cantidades de dinero a los medios de comunicación. Por eso es que Rosa María Palacios y Álvaro Rodríguez eran muy amigos del señor Ollanta Humala. Por eso es que los nombres de la señora Rosa María Palacios y Álvaro Rodríguez aparecen en la agenda de Nadine Heredia. Ellos han sido acusados de haber recibido millones de Odebrecht por su campaña, y luego se les devolvió ese favor con algunas obras importantes, como el gasoducto sur peruano, que fue la obra más cara que ganó aquí en el Perú Odebrecht, una empresa corrupta.
Antauro siguió preso durante todo el gobierno de su hermano. Su hermano no lo sacó de la cárcel. Su hermano no lo indultó. Su hermano no lo ayudó. Y Antauro se quedó solo en la cárcel. Antauro siguió un proceso del 7x1 y terminó saliendo casi 2 años antes, porque estudió y trabajó de la cárcel. Ha salido con una sed de poder, con una sed, ¿quién podría decir también? De venganza, con una sed para hacer su campaña política que la va a empezar ya. ¿Con la plata de dónde? Dios sabe. Porque una campaña política cuesta mucho billete, pero ya lo sabremos en algún momento de dónde sacará el señor Antauro Humala la plata para poder hacer campaña política. No le va a dar un espaldarazo a Pedro Castillo por lo que se ve, al menos por lo que se ve hasta el momento. Pero ¿qué es lo que propone Antauro Humala? O sea, está bien, fusilar para los más radicales en el Perú a los corruptos es algo positivo. Bueno, yo creo que la cadena perpetua, 50 años estaría bien. Pero aquellos que dicen fusilarlo, bueno, se lleva un punto a favor de Antauro Humala. Todo lo demás que predica Antauro Humala es nefasto para la economía del Perú. Todo. Por ejemplo, la nacionalización de las reservas naturales que tenemos, de los yacimientos, y algo que Antauro Humala no sabe, al parecer, y sus seguidores tampoco, es que en el artículo 66 de la Constitución Política del Perú dice lo siguiente: los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la nación, del pueblo, de nosotros. Entonces, los recursos naturales ya son nuestros, no tienes que nacionalizar nada. Lo que te está diciendo Antauro Humala cuando dice vamos a nacionalizar los recursos naturales, eso ya está. Lo que te está diciendo en realidad es vamos a expropiar. O sea, vamos a quitarle, ¿ok?, a las empresas extranjeras y nacionales el contrato, vamos a anular esos contratos que se le dio para que puedan explotar los recursos, y ahora una empresa pública peruana, de repente con la misma infraestructura que habían puesto los privados, se la expropiamos y es el Estado ahora quien va a tener una empresa pública para explotar los recursos de todos los peruanos, entre comillas. Porque Antauro Humala sigue creyendo, al igual que mucha gente de izquierda, que un país es rico por la cantidad de recursos naturales que tiene. Japón no tiene materia prima, Singapur tampoco, y mira la economía que tiene. Perú, sin embargo, sigue creyendo que el oro, el cobre, el litio nos va a salvar, ¿no?, de la crisis económica en la que estamos. Oye, Venezuela tiene petróleo y mira a los venezolanos. Es que es un mal gobierno. ¿Y tú crees que Antauro va a ser un buen gobierno? Antauro es un tipo que admira a Velasco Alvarado. Y lo que propone el señor Antauro Humala es muy parecido a lo de Velasco Alvarado. Es casi un calco y copia de lo de Antauro Humala. Es casi un calco y copia del gobierno de Velasco Alvarado. Casi lo mismo. Nacionalizar los recursos naturales, nacionalizar algunos medios de comunicación, nacionalizar algunas empresas, la gran industria, ya se hizo. Velasco tuvo 7 años en el poder y destruyó la economía del Perú. La destruyó a mansalva. Algunos me dicen, no, pero fue muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Entonces, ¿en cuántos años tenemos que ver los frutos de una nacionalización de todo? ¿A los 10? ¿A los 15? Y mientras llegamos a ese momento, ¿cómo vivimos? ¿Tenemos que pasar una crisis, una sequía para llegar a ese momento? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Eso que los países industrializados son lo mejor. Mira Argentina, un país con industria pero quebrada, un país con una inflación gigantesca. Velasco ya hizo una serie de reformas en el pasado en la economía, las mismas que quiere replicar el señor Antauro Humala, que de economía lamentablemente no sabe mucho. ¿Hay cosas positivas en Antauro? Sí, aunque ustedes no lo crean. Hay cosas positivas. Por ejemplo, es anticaviar. Eso es espectacular. Es antiprogre. Y hasta donde sé, es antiglobalista. ¿Eso es positivo? Por supuesto que sí. A mi juicio lo es. Pero definitivamente es un autoritario y es una persona que de economía no entiende nada. No conoce nada y lo peor de todo es que no quiere conocer. Porque se enfrasca en un discurso nacionalista recalcitrante donde no tiene absoluta conciencia de lo que podría pasarle al Perú si asumiesen las posturas que él propone, y lo peor de todo que tiene un calado en un sector de la población peruana, de Lima también, que ante tanta corrupción, tanta mermelada, tanta derecha bruta y achorada, tanta izquierda corrupta, ve en Antauro Humala la posibilidad de romper el ciclo. Hay 2 formas de romper el ciclo que estamos viviendo. Una es viviendo un socialismo durísimo, que no lo hemos vivido tan fuerte, incluso con Velasco fue terrible, pero no hemos vivido un socialismo como el de Venezuela.
podemos decir que el primer gobierno de Alan fue algo muy parecido, pero no duró tanto tiempo como el de Venezuela, que fue una dictadura. Alan no fue dictador. Y por otro lado, podemos también aplicar medidas económicas de un libre mercado, algo que a la población todavía le cuesta entender. ¿Por qué? Porque los liberales a veces no quieren salir de su zona de confort. Es por eso importante crear un partido político. Yo te voy a dejar aquí estos anuncios para que te puedas sumar al taller que estamos formando. Partido Tu Independencia, un partido creado para dar la batalla cultural y la batalla política. Somos un partido radical también, pero para el ala liberal, no para el ala autoritaria o estatista, que es la que propone el señor Antauro Humala. Esperemos que en algún momento políticamente podamos vernos las caras y debatir las ideas, y que sea el pueblo, que sea el Perú, quien ya no decía sobre la izquierda, ya no decía los caviares, ya no decían la gente mercantilista, sino que la gente puede decidir entre dos extremos. ¿Por qué no? Dos extremos. El extremo Antauro, radical, y el extremo radical del liberalismo. Porque las medidas que tenemos que aplicar en el liberalismo son absolutamente radicales. No hay ni un solo partido que quiera eliminar la SUNAT, nosotros sí. No hay ni un solo partido que quiera eliminar el Banco Central, nosotros sí. No hay un solo partido que quiera abrir totalmente el mercado, nosotros sí. No hay un solo partido que quiera quedarse con un solo impuesto en el último proceso de reforma, nosotros sí. No hay ningún solo partido que quiera reformar la educación, nosotros sí. No hay ningún solo partido que quiera privatizar las cárceles, nosotros sí. No hay ningún solo partido que pida salirnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la ONU, nosotros sí. Entonces, ¿hay radicalismo en el Partido Tu Independencia? Sí. Y también hay radicalismo en Antauro. Me encantaría poder en algún momento tener un pequeño cruce de ideas.